a compartir. Entonces, hoy día ya vimos cómo el accionar de nuestro enemigo, y ahora hay una temática que va a durar un par de días, porque nos aproximamos más ya a cosas bien concretas, pero me di cuenta en el Señor, y Dios puso en mi corazón, que habían cosas que teníamos que entender primero, porque si no, no vamos a lograr. Ahora entendemos cuáles son las armas que tiene Dios y que yo quise que ustedes pudieran apreciar conforme a lo que dice la Escritura, no conforme a lo que uno cree, ni a cuentos de fantasioso. Entonces, empiezo a compartir con ustedes la pantalla. Con mi historia. Entonces, esta serie se llama Los últimos tiempos, ideario ideológico de los últimos tiempos. Últimos tiempos. Uno, suena raro, ideario ideológico. Entonces vamos a ver las ideas que se están estructurando, las filosofías que se están estructurando, las doctrinas que se están estructurando. Por ejemplo, usted no va a poder creer, pero hay afirmaciones como esta, vamos a ver algunos videos de eso, del ideario que dice que la biología es una construcción social. Entonces, yo escuchamos eso una construcción social. La biología es una ciencia que se basa por parámetros científicos e investigación y todo. Pero después te se van a dar cuenta por qué se habla de esa idea o se quiere vender la idea de que la biología es una construcción social, porque así yo puedo justificar y puedo sacar la condición de nacimiento biológico, la condición de la biología que determina el sexo hombre o mujer. Después también ustedes también lo voy a mostrarle un cartelito que aparece ahí, que una persona dijo que las matemáticas eran machistas y heteropatriarcal, y la física. Entonces tú empezáis como a decir, qué locura es esto que estamos viviendo. Qué locura, pero por eso yo titulé esto, y eso vamos a ir viendo, vamos a ir hilando fino en el ideario ideológico que se está vendiendo ahora con las distintas ideologías. Pero ¿cuál es la idea? ¿Cómo se entra? Y que nosotros nos damos cuenta, si son muchas las cosas que se están construyendo. Entonces vamos a leer 2 Timoteo 3, 1 al 5. Primero, antes de empezar a estudiar idea tras idea, que hoy día no voy a empezar con las primeras ideas, quiero poner la base bíblica sobre cómo vamos a sostenerlo en esto. Entonces, 2 Timoteo dice 3, el 1 al 5, dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué es lo que es tiempo peligroso? Porque habrá días, acá esto es interesante, porque no dice los postreros tiempos, dice, sino que los postreros días, o sea, los días finales, vendrán tiempos peligrosos. Días finales con tiempos peligrosos. Me encanta cómo la Biblia es tan exacta para separar y entrar en cosas tan simples. O sea, son días finales con tiempos peligrosos. Cuando hablamos de tiempos peligrosos estamos hablando de estaciones, de momentos, de situaciones, del devenir que Dios tiene en lo profético a través del tiempo, el cumplimiento de los tiempos. Entonces, porque habrá, dice, hombres amadores de sí mismos. Vamos viendo una cualidad. Avaros, vanagloriosos, soberbios, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahí por lo menos yo conté 16 características. Estas características de estos hombres son los que van a construir el ideario, el ideológico de los últimos tiempos. Estas son las personas que van a dar las ideas. Con esas características, en los tiempos peligrosos, estas características son las que van a establecerse para crear las ideologías imperantes, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esto. A esto se evita. Voy a leer el Salmo 2, 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes
y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantaron los reyes, se levantaron los reyes de la tierra, y príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra el ungido, diciendo: rompamos su levadura y echemos de nosotros su cuerda. Hermano, esto es súper importante, porque el ataque a la cultura occidental, cristiana occidental, que se funda en los mandamientos de Dios, en las enseñanzas de Jesucristo, y hay un ataque a todo lo que significa Jesús. Dice, se levantaron los reyes de la tierra, o sea, los gobernantes, los príncipes, y consultaron unidos, que eso es lo que se ha constituido la Nación Unida y toda esa gente. A usted no le llegan todas las noticias, pero yo no sé si a usted le llegó esta noticia, que un informe de la UNICEF, un funcionario o una funcionaria de la UNICEF, creo que fue mujer, dijo que ella no veía nada de malo, o que no era malo para un niño menores de 8 años o de 12 años ver pornografía, que eso le ayudaba, que eso no le afectaba. Entonces, un ideario ideológico que dice, se amotina la gente y los pueblos piensan cosas malas. La gente está amotinada. La gente quiere destruir todo lo que simboliza a Dios. Y se levantaron contra el Señor. Y se han levantado contra... Y han consultado y unido. Han establecido una agenda globalista. Todo el mundo está escandalizado, o algunos, por lo que dijo Piñera con respecto al matrimonio igualitario. Pero para mí eso no es novedad, porque él es un globalista. Es un tipo que está disfrazado. No, nada más de principio, pero no los tiene porque es un globalista. Y como las condiciones se las están dando, lo está haciendo. Porque los globalistas no tienen que ver con izquierda o derecha. Los globalistas son globalistas. Los globalistas pretenden el establecimiento de un gobierno mundial, y para que el gobierno sea así, tienen que deshacerse de los cristianos, porque los cristianos son rebeldes. Porque los cristianos no se sujetan a las doctrinas de ellos, sino que se sujetan a Dios. Y eso los complica. Y eso lo molesta. Por eso los gobiernos de la tierra, de izquierda, o las tiranías de derecha, persiguen a los cristianos, porque los cristianos no se sujetan a la maldad que ellos establecen. No lo van a hacer, y nunca, y no van a dejar de creer en Dios, y no van a dejar de proclamar el Evangelio, porque los verdaderos cristianos, los otros van a arrancar como ratas, que arrancan de un barco que se está hundiendo. Entonces, esto que está aquí, esto profético que está aquí, que también fue anunciado, dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Y se levantaron los reyes de la tierra, y los príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Qué es su ungido? Jesucristo. Contra Jesucristo, diciendo, rompamos sus legaduras, por favor. Es lo que está diciendo ahora, que hay que romper con toda la cultura cristiana occidental, con todo lo que eso significa, con todas esas demandas, y hay que romper, porque eso tiene... y yo he escuchado a hombres y mujeres decir en los programas de televisión que por fin se están abriendo, están cayendo todas estas estructuras ancestrales, machistas, y aquí y acá, y que eso nos permite ahora ser libres, poder llevar una vida, una sexualidad como a nosotros se nos antoje, haciendo lo que queramos, metiéndolos con hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales, hombres con niños, mujeres, todo eso ya se rompió eso, y somos libres. Porque antes el tirano Jesucristo y su Dios nos mantenía con leyes que eran represivas. Por eso rompamos su ligadura y echemos a nosotros sus cuerdas. Eso es. Y se está planteando algunas veces derechamente, o se plantea sutilmente. Esto lo vamos a estudiar. Entonces, postreros, cuando dice último de una serie, es lo último de una serie o sucesión, situado lo más remoto o lejano. O sea, lo último es ¿por qué estoy leyendo postreros? Porque dice también, debes saber esto, que en los postreros días,
O sea, en los últimos días de una sucesión de días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Entendiendo que la frase los postreros días guarda relación con la idea bíblica de los tiempos cercanos al fin de este mundo existente, o también a los tiempos previos a la segunda venida de Jesucristo. Esto no significa el término de la existencia humana, sino del término de este mundo como lo conocemos. No significa el término de la existencia humana, significa el término de este mundo como lo conocemos. Acuérdense que el Apocalipsis dice, vi una nueva tierra, un nuevo cielo, una nueva tierra, y vi, dice, una nueva Jerusalén, y dice, y todas las cosas son hechas nuevas. O sea, el mundo como lo conocemos, como está establecido, no es más. Cuando habla de los postreros días, entendemos la idea bíblica de que son los tiempos cercanos al fin de lo que está, del mundo que existe, existente hasta ahora, o de los tiempos muy cercanos a la segunda venida de Cristo. Como lo hemos dicho antes, la vida humana es influenciada por Satanás, pero es Dios quien determina la vida y la muerte del hombre. Eso lo dejamos claro anteriormente con los estudios que hicimos anterior. Y es el hombre, sí, quien decide cómo vivirá su vida. Eso es importante. Y es el hombre quien decide cómo ha de vivir su vida. Si la quiero vivir una vida disoluta, quiero hacer lo que quiera, no me importa, no me sujeto a nada, yo decido. No le voy a echar la culpa a Dios, ni le voy a echar la culpa a nadie. Es una decisión personal. Nadie me obliga a vivir la vida que yo quiero vivir. Por eso, la forma en que el hombre defina su manera de estructurar la sociedad está íntimamente ligada a las ideologías imperantes en la misma sociedad y a las ideologías imperantes en la sociedad, y las ideologías imperantes en la sociedad están íntimamente ligadas al carácter del hombre. Y es por eso que es muy importante saber cómo será el carácter del hombre en los posteriores días, o en los posteriores tiempos. O sea, la sociedad, la forma que se estructura la sociedad está íntimamente ligada a las ideologías que imperan, que usted lo está viendo ahora en la sociedad chilena. Y las ideologías que imperan, o las cosas que el ser humano saca de su mente, están íntimamente ligadas a su carácter. Porque muchas de las cosas que el hombre quiere liberar ahora es porque lo practica en lo oculto. Mire, voy a ser infidente, pero no por una persona, sino por una situación. Hace muchos años, muchísimos años atrás, me tocó atender una hermana que había practicado la prostitución VIP. VIP significa Very Important Person, que son personas muy importantes. Y en una vez me dijo que para ella fue escandaloso, me dijo que un día llegó un cura, dejó la Biblia al lado del velador de la cama para tener sexo con él. Bueno, ella era una mujer ya convertida. Y me decía, me decía, si la sociedad supiera esto, si la gente supiera esto, bueno, eso también está ligado, puede ser a un pastor, a un político, o sea, la ideología algunas veces, ahora es la oportunidad para muchos, para pedófilos, para gente totalmente que quiera hacer lo que quiera, de estructurar una sociedad de acuerdo a que ellos les permitan hacer lo que ellos quieren hacer. Entonces las sociedades se estructuran por los pensamientos ideológicos, y los pensamientos ideológicos están muy íntimamente ligados al carácter de las personas. Y de ahí que es importante estudiar el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Porque de ese carácter va a salir la forma en que piensan, la ideología imperante y todo. Y veamos, 1 Timoteo 1 dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. En los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Bueno, ¿qué son? En 1 Timoteo 2:3:1 dice que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo podríamos entender la frase tiempos peligrosos? Otra versión dice, en los tiempos últimos se darán situaciones difíciles y peligrosas. Otra versión, en vez de decir tiempos, dice, en los últimos tiempos se darán situaciones difíciles y peligrosas. ¿No son difíciles y peligrosas las situaciones que estamos viviendo, no? La palabra peligro implica riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal. Hablamos de los tiempos de maldad, entonces.
porque dice que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, y eso es un riesgo inminente. La palabra peligro es el riesgo inminente de que suceda algún mal, que algo malo me pase. Eso es peligro, que algo malo me pase, o algo malo pase. Entonces dice que los tiempos son peligrosos. Por consecuencia clara podemos decir que son tiempos de maldad, tiempos de mucha maldad. No trataremos en detalle las características del hombre, perdón, las características del carácter de algunos hombres en los últimos días, pero sabemos que este carácter saldrá, que de este carácter saldrá el ideario ideológico de maldad e impío que se tratará de imponer en los últimos días. De ese carácter, de esa manera de ser, de esa cosa, va a salir la ideología, el ideario ideológico que ya está imperando en la sociedad, ya se están estableciendo algunas cosas bien contrarias a Dios, bien claras. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aquí nos vamos a detener un poquito. Vamos a detener para definir y reflexionar en cada una de estas características. En 2 Timoteo 3, 2 al 5 entrega una serie de características del carácter de los hombres y para tener un mejor entendimiento veremos sus definiciones. Vamos a detener un poquito. Esto se lo voy a mandar como apunte a usted también, porque el próximo estudio ojalá tenga la punta a mano para que mientras yo estamos hablando, estamos viendo. Dice, amadores de sí mismos. Aquí entendemos que son personas narcisistas. ¿Qué es lo que es un narcisista? Que tiene un sentido desmesurado de su propia importancia y procuran ser el centro de atención de los demás. Entonces, amadores de sí mismos quiere decir que se aprecian así, tienen una autoestima y miran hasta con desprecio al otro. Entonces, una persona que se ama a sí mismo va a procurar solamente el deleite y el bienestar personal. Claro, la Biblia también dice, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero no es el concepto de amarte a ti mismo, en el concepto de decir, me respeto a mí mismo, me cuido mi salud, cuido mi cuerpo, cuido mi vida. Dice, amarte a ti mismo es eso, el concepto de procurar tu bien. Pero aquí no estamos hablando, dice, amadores de sí mismo. Quiere decir que son amadores de su personalidad, en enfocas al sentirse el centro de las cosas y que todo el mundo trabaje para ello o se preocupe de ellos. Después dice avaros, que ansía poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Eso es una persona avara. Y la avaricia, y acuérdense, el destino de un avaro que quedó bien establecido en la Biblia, cuando dice que iba a acumular y que tuviera suficiente acumulación, recién él iba a disfrutarla. Entonces esta es una sociedad mercantilista la que tenemos ahora. Y cuando hablamos de mercantilista es del mercado, una sociedad que todo lo mercadea y que en este instante está en conflicto con otras sociedades, con otras figuras sociales que quieren una sociedad más social, socialista o comunitaria, comunista. Pero toda la sociedad, ya usted va a un país como la Unión Soviética, y usted va a un país como China, y es lo mismo, es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Lo que mueve ahí es una sociedad mercantilista. Entonces la gente es avaro, dice poseer mucha riqueza por solo tenerla, no hacer nada. Usted sabe que cada persona en la vida se le dio un rol social. Hace unos años atrás escuché a Fantuzzi, el de la olla. ¿Se acuerdan de esa olla a presión, Fantuzzi? Y dijo él, es un hombre muy comprometido socialmente, y dijo que él como empresario veía su rol no para acumular cosas ni para los derechos. Dijo, mi rol, dijo, en la sociedad era generar trabajo para las personas. Ese es mi rol, no acumular.
crear cosas, crear empresas, que haya mucho trabajo para que la gente tenga buenos trabajos y buenos sueldos. Y el rol social de aquellas personas que tienen no es acumular. Entonces hay avaros, gente que acumula y quiere tener una vida, dice, vanagloriosos. O sea, los que van a dictar la estructura social, la ideología de los últimos tiempos son personas amadoras de sí mismas y avaros, vanagloriosos, que presume o se muestra orgulloso en exceso de sus propias acciones o cualidades. ¡Wow! Esto lo estamos viendo ahora constantemente cuando presumen, porque todos los que la gente que se ve a nivel político, a nivel universitario, esa gente que da conferencias y que plantea el rol de la sociedad, y esa gente que habla sobre la economía o que habla sobre la educación, que habla cómo deben criarse a los niños, cómo debe ser la relación hombre-mujer, todos son sabios, todos son vanagloriosos y todos se sienten muy orgullosos de sus cualidades. Pero todos son unos hipócritas y cínicos, porque en otro momento pensaron de otra manera y como la sociedad está migrando hacia una, está siendo conducida, porque esto está siendo conducido por poderes que van más allá, son vanagloriosos, presumen y se sienten orgullosos en exceso de sus propias acciones o cualidades, son vanagloriosos. Porque las personas tienen cualidades y tienen capacidades que fueron dadas por Dios. Acuérdense que Dios nos dio talento y también nos da, ¿qué otra cosa nos da Dios? Nos da talento y nos da dones, ¿verdad? Todas las cosas vienen de Dios, los talentos y los dones. Los talentos son cosas naturales con las cuales nacemos y que Dios nos dio. Capacidades para enfrentar la vida, algunos, por ejemplo, tienen capacidad para cantar, otro para arte, otro para la humanidad, otro para la ciencia, otro para la matemática, cualidades que nos da Dios a nosotros y a cada uno. Son talentos. Bueno, esas son cosas, pero el vanaglorioso se siente en exceso orgulloso de sus capacidades. ¿Y eso qué es lo que lo va a llevar? A generar una cosa que si alguien se destaca en algo que es parecido a lo que él hace, ¿qué es lo que cree usted que va a pasar? Lo va a ver como un elemento peligroso. Y va a empezar lo que se llama el chaqueteo y otras cosas más. O el espectro. Vamos adelante. Entonces, las ideologías que van a estructurar la sociedad en los últimos tiempos, según la Biblia, van a ser de personas amadores de sí mismos, avaros y vanagloriosos. Soberbios dice, pero ¿qué es lo que es un soberbio? Que se cree superior a los que le rodean por su posición social o económica, o por alguna cualidad especial, y que lo demuestra con un trato distante o despreciativo hacia los demás. Entonces son personas que marcan una soberbia, o unas veces son personas que tienen una condición deportiva que les permite ganar dinero, una condición científica, y se sienten superior y miran con desprecio y con distancia a las personas. La ideología de los últimos tiempos van a ser construidas por este tipo de personas también. Blasfemo, que contiene blasfemia. ¿Qué es lo que es una blasfemia? Una palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. Injuriosa. ¿Qué es lo que es una injuria? Es una mentira, un engaño, algo. Entonces un blasfemo es alguien que miente contra Dios, que dice blasfemia. Un blasfemo es eso. Esta gente va a estar injuriando constantemente a Dios. Para los que no estaban cuando yo empecé a hablar, le digo que estaba comentando a Silvia, que estaba conversando con ella, que era la primera que se conectó, y le estaba comentando que hace unos días, hace un momento atrás, creo que fue como a esa hora de las 3 de la tarde, yo estaba aquí haciendo, bueno, estaba planchando, y de repente estoy viendo el Nat Geo, y están hablando sobre lo alienígena ancestral y todo eso, y empezaron a hablar de que Lucifer, que significaba portador de luz, que nosotros sabemos, se parece mucho a un dios griego que robó la luz del Olimpo y la trajo a la tierra. Entonces ellos proponían, ¿y qué tal si Satanás no es malo? Dice. ¿Y qué tal Satanás es un ser ancestral, un ser extraterrestre que en su afán le robó la tecnología a los otros extraterrestres y la trajo para acá para que el hombre fuera más sabio? Y empezaron a blanquear la imagen del diablo.
¿verdad? Y yo estaba escuchando, mirando, y no me sorprende porque yo sé que esto va para allá, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que alguna vez nombran a Jesucristo y a su enseñanza? Entonces dice que contiene mentiras contra Dios. Un Dios opresor, un Dios malo, un Dios que cree que... Y mucho de eso, entonces, el blasfemo. Las personas que van a estructurar la ideología de los últimos tiempos, el ideario ideológico de los últimos tiempos, son blasfemos. Desobedientes a los padres, que no sienten respeto, obediencia ni consideración para con los padres. Mire, perdónenme que me devuelva, pero mire, ahí hay una imagen, en esa imagen se ve a un niño golpeando a su mamá porque quiere atacar al niño. Eso es lo que se ve con la agresión, ¿verdad? Dice, desobediente a los padres, eso, que no sienten respeto, obediencia ni consideración para con los padres, porque están infectados en sus mentes con un montón de basura que el diablo ha puesto, porque en las universidades, en los centros políticos se han llevado planes para ir infectando la mente de los muchachos. Mire, cuando yo estaba estudiando en la universidad, me tocó profesores buenos y me tocó profesores horribles. Y dentro de los profesores malos, entre comillas malos, no estoy diciendo que él sea malo, sino que su enfoque, había profesores que le encantaba ridiculizar constantemente las cosas de Dios. Siempre, siempre era una frase insidiosa, o una burla, o algo a la creación, o algo a esto, o algo. Siempre era constante la ridiculización. Y siempre presentando argumentos para destruir la fe. Pero resulta que las cosas las teorías, como por ejemplo la teoría de la evolución, se acepta por fe, como la creación se acepta por fe. O sea, ellos no distan mucho de nosotros, porque ellos no tienen cómo probar científicamente que la evolución ocurrió. Y lo único que dicen es que falta un eslabón que está perdido, pero es que el eslabón, que los otros eslabones han ido cayendo uno a otro, porque la famosa Mona Lucy, con la cual se partió diciendo que fue el primer chimpancé que evolucionó, resulta que no era nada, no tenía nada era un chimpancé común y corriente. Y el hombre de no sé qué, Netherland o otros más, han sido, los últimos científicos estudiando los huesos han descubierto que eran hombres con astrosis y que no eran monos, ni eran gorilas, ni nada de eso, o eran cosas, no. Entonces se han ido cayendo, pero la ridiculización permanente. Entonces muchos de estos jóvenes se les ha criado, se les está formando una rebeldía a los padres, porque los padres, hermano, usted y yo, y los que estamos aquí, la mayoría de los que estamos aquí, constituimos un eslabón generacional conservador, creyentes, y a ese eslabón de la línea familiar, hay que destruirlo, hay que ridiculizarlo y cortar lazos. Entonces se le enseña a nuestros hijos a ser enemigos de nosotros. Solamente aquellos que son cristianos y que han conocido a Dios desde pequeños aún conservan un respeto, un lazo. Pero normalmente se les enseña a los muchachos a romper a ese eslabón conservador, esclavista, a un eslabón que no entiende que la homosexualidad no es mala, que no entiende que dentro de las cosas de este mundo hay que modernizarse y hay que hacer cosas que no son conformes a la ley de Dios. Por ejemplo, la apología que se le hace a la mentira, y para nosotros la mentira es una cosa del diablo. Para nosotros no se nos hace fácil crear cosas, crear situaciones y mentir para lograr un objetivo. Tampoco se nos hace fácil meternos en cuestiones orgiásticas, tampoco se nos hace fácil, de hecho, para nosotros se nos hace muy difícil enfrentar un fracaso matrimonial porque no se trata de ir casándose todo el tiempo y 10 veces en la vida, porque no es lo que Dios quiere. Entonces, pero la sociedad te plantea, y nosotros como creemos esas cosas, y muchos de los hijos nuestros tienen una vida completamente disoluta. Esta gente metida en ideología le empieza a enseñar que nosotros somos enemigos, que los padres somos enemigos de ellos. Porque somos personas retrógradas, que no hemos evolucionado a un pensamiento moderno y vivimos anclados en una mente. Y después de ahí
para destruirnos y tratar de destruirnos completamente. Y eso es lo que, dentro de lo que vamos a estudiar más adelante, yo le quiero advertir. Para que usted se ponga bien los pantalones, para que usted se asiente bien en Jesucristo, como dice, afirme bien su rostro. Entonces, para darle el toque final, van a usar expresiones que a algunos les asustan. Luis Matu, eres un misógino. Ay, hermano Luis, asustado. Yo no quiero que me digan así, porque yo no odio a las mujeres, pero es una forma de aniquilarte, para que nunca más hable. Eso es lo que pretende, ¿verdad? Silvia, ella es una mujer que fue educada con una mente patriarcal, es una esclava de la mente patriarcal, por eso piensa como piensa. Y le hablan de patriarcal, homofóbico, y esas son las cosas que se van a usar para tratar de aniquilarte. Y si tú no tienes bien por... Yo le digo, muchas veces converso con alguno de ustedes, digo, a mí me da lo mismo lo que piensen de mí. Si me quieren hacer una funa aquí en la casa, aquí en la puerta, háganla, capaz que salga a celebrar con ellos. ¿Me entiendes? Y salte con ella y a mí me da lo mismo. Pero hay gente que se asusta y se queda calladita. A mí esas cosas no me van a hacer callar. Me da lo mismo. No me importa. Pero algunos que aman a Dios lo apretan un poquito por ese lado y se quedan callados. Y se andan escondiendo y sienten vergüenza. Si esto es una guerra espiritual, el diablo va a usar todas las armas que pueda para aniquilarte. Entonces, desobediente a los padres, a muchos de estos muchachos se les ha enseñado que por ser nosotros tradicionales, por ser creyentes, que creemos ciertos valores, somos sus enemigos. Y hay que romper ese eslabón, porque estos viejos, usted y yo y todos, ya no tenemos vuelta. Estamos maleados. No vamos a cambiar. Entonces la relación con nosotros se hace imposible para algunos. Entonces eso es lo que le plantean. Si estamos en una situación, dice, ingratos, que no agradece un favor o un beneficio recibido. Esa la ingratitud la vemos constantemente. Mire, hermano, nosotros fuimos criados en lo que es la gratitud. No importa si hacen un poquito por nosotros. Mire, hace poco, una mujer, que voy a buscar ese video y a lo mejor se lo voy a compartir a usted, una mujer aquí en Chile se fue a meter, no sé si fue a una estación de metro, no sé dónde estaba, y agarró un megáfono. Y ella empezó con el megáfono a decir que ella venía de una condición de pobreza extrema, pero con esfuerzo, sacrificio, logró educar a sus hijos, salir adelante, crecer, y dijo, y ahora tengo mi autito, tengo mi casa, pero si yo cuando empecé no tenía nada y era pobre, así que la pobreza no es... Y empezó a decir que la gente lo quiere todo gratis, que los vándalos, empezó a hablar de todo eso, que no aceptaba que tratara mal a los carabineros. Ella dijo, y yo vengo de una condición de extrema pobreza, ella estaba hablando ahí. Entonces decía, yo agradezco hasta a lo que he recibido. Y de repente la gente recibe ayuda, no importa si recibe ayuda de una institución del gobierno o una privada, la gente japonesa no sabe agradecer. Todo es poco. Todo es poco. Mire, yo no tengo ninguna obligación, hermano, de darle propina a nadie, porque yo no le pido acá a las personas que me cuiden el auto o nada. Pero yo le he dado alguna vez en moneda a una persona y las pesca y las tira al suelo así. Porque no le gustó lo que le di. Y yo lo digo. Porque la gente no sabe agradecer. Porque la gratitud está en el corazón. Porque el que multiplica, dice Dios, si en lo poco me refieres, en lo mucho te pondré. Y Dios el que te ha ido dando más. Dios el que motiva los corazones. Entonces, este ideario ideológico, que son un poquito redundantes, va a ser construido por gente ingrata, que no agradece nada. Después dice impíos, que no tienen o no demuestra ninguna devoción religiosa o que no cumple las prácticas propias de su religión. Son impíos. Y estamos rodeados de impíos. Gente que no tiene se burla de la religión, ahora está muy de moda ser agnóstico. Suena bien, porque el agnóstico no es que no crea en Dios, sino que no es que vaya contra Dios, sino que no cree, ¿no? Entonces hay impíos dentro de la iglesia, hay gente
que cumple, dice que no cumple las prácticas de su religión, hay gente que no cumple, que dice ser cristiano y anda haciendo puras tonteras. Vámonos, entonces, en esa estructura de pensamiento, de carácter de esta gente, son las que van a construir el ideario ideológico. Sin afecto natural, que no siente aprecio por las personas que por su naturaleza se debería tener como hijos, hijas, padres, parientes. Pues sin afecto natural no le da nada. No, hay gente que no le da pena ver a un animalito sufriendo. Que algunas veces no le da ni pena de ver a sus papás pasándola mal, o a sus hijos, no siente un afecto, no siente pena por nada. Estas son las personas que van a construir el diario. Implacable, que no puede ser aplacado, contenido suavizado, que es excesivamente riguroso. Calumniador, que calumnia, que hace una acusación o una imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño y de perjudicarle. Eso es lo que ahora actualmente está pasando constantemente en la sociedad. Miente que algo queda. Desprestigia y de repente se desprestigian uno a otro. Y se hablan mal y se... Bueno. Vamos viendo un poquito más. Interpelante, descomedido, inmoderado, desproporcionado, que trata a los demás con intransigencia y poca templanza. Templanza es, es como cuando decimos nosotros equilibrado, ¿verdad? Templado. Intemperante es una persona descomedida, inmoderado, desproporcionado. ¿Ah? Que hace todo con excesos, ¿verdad? Y que al final trae daño. Y que trata además con intransigencia y poca templanza. Crueles, que no sienten compasión ante el sufrimiento ajeno, o que se deleitan con ello. Mire, hermano, yo estaba viendo hace poco una noticia sobre que desmantelaron a una banda, y dentro de la banda había unos tipos que habían disparado a un auto que había una niñita, chiquitita, y creo que la mataron, o le alcanzó a la bala. Entonces yo estaba escuchando, hermano, la grabación de los detectives de la policía, de la conversación que tiene la mamá de estos delincuentes con los hijos. Y la mamá le decía, quemen toda la ropa, quemen los zapatos, quemen esto, no dejen nada, porque la PDI va hasta de un zapato puede sacar la huella. O sea, la mamá no sentía ni una pena porque estos muchachos mataron a una niñita o la balearon. O sea, para ella era una cómplice más de esas mentes podridas. O sea, una mujer cruel. Yo me pregunto, si hubiese sido una nieta de ella, ¿cómo se habría sentido? No sienten compasión ante el sufrimiento ajeno. Aborrecedores de lo bueno, que no aprecia lo que es bueno, que lo bueno le es odioso, porque no se ajusta a sus intereses personales. Dice traidores, traidor, que comete traición, falta que comete una persona que no cumple su palabra o que no guarda la fidelidad de vida. Eso está ahí. Entonces, todo esto que estamos viendo, todas estas características son las personas que van a construir la ideología de los que imperan en los últimos tiempos. Porque dice, en los últimos tiempos en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, donde habrá hombres con todas estas características que estamos nombrando. Veamos un poquito más. Impetuoso. El ímpetu es bueno, pero que actúa de forma irreflexiva y precipitada, que tiene ímpetu. El ímpetu es bueno, pero actúa de forma irreflexiva y precipitada no es bueno. Estamos viendo la parte negativa de lo impetuoso. Infatuado, fato, poner fato o engreído, que muestra orgullo excesivo por las cualidades o actos propios. Y un fato, la Biblia dice tonto, o sea, una persona que se ha puesto medio estúpida. Y dice, amadores más de los deleites más que de Dios, que se dedica a ignorar los mandamientos de Dios, que es lo que está haciendo la sociedad y el mundo ahora. No le interesan los mandamientos de Dios porque son coercitivos. Quiero decirle una cosa, hermano. No se engañe y déjese de sentir así. Usted no manda, usted ni yo ni usted ni yo mandamos los procesos espirituales de las personas. Y hay personas que abandonaron la iglesia,
Y si alguna vez estuvieron comprometidos con Cristo, algunos abandonaron la iglesia, porque los mandamientos de Dios le eran gravosos y preferían vivir el estilo del mundo. Y nosotros vivimos pobrecito, pobrecita. Nada de pobrecito aquí, hermano. Nada de pobrecito. Cada uno ha tenido la palabra de Dios a la vista para tomar decisiones. Y hay algunos que son más amadores de los deleites. Y no tiene que ver, por favor, yo no tengo que con la debilidad humana. No, hay gente que no quiere y se aparta completamente de Dios y no quiere saber nada de Dios porque quiere llevar un estilo de vida diferente. Usted y yo, algunas veces con sufrimiento, con tentaciones que tenemos que resistirnos, con cosas que tenemos, para poder seguir adelante, porque amamos a Dios, porque creemos en su palabra y estamos ahí presentes aún con todo el esfuerzo que eso significa. Porque muchas veces hemos sentido tentación al mal y muchas veces hemos pegado contra Dios, pero no nos sentimos contentos de hacerlo. No nos sentimos felices. Nosotros amamos más a Dios y nos duele muchas veces fallarle a Dios. Pero esto no. Hay algunos que dejan el camino porque les interesa más la vida afuera y no quieren saber. Tienen recuerdo, tienen cosas, pero ya ahora... Si Dios quiere traerlos de vuelta, como el hijo pródigo, los traerá Dios. Dios tiene que traer a los hijos pródigos de vuelta, no es usted. Porque la Biblia dice, y volviendo en sí, ¿quién hace volver en sí? Dios. ¿Qué es lo que le pasó a Nabucodonosor? Dice que Nabucodonosor alzó los ojos al cielo. ¿Qué significa alzar los ojos al cielo? Es clamar a Dios, es pedir a Dios ayuda. Y su razón le fue de vuelta, porque había quedado fuera de sí. Entonces, el único que hace volver en sí es Dios. Y el único que puede hacer volver en sí al hijo pródigo es Dios. Nosotros podemos orar para que Dios le tenga paciencia y sea propicio. Pero algunas veces, pobre, mira, que aquí, que allá. La gente que se va porque quiere proseguir el mundo, lo haga como él quiere. Eso no depende de nosotros. Y voy a cerrar esta parte hoy día porque, para empezar con lo que vimos de Salmo, y de ahí empezar a ver cada una de estas ideologías, de este ideal ideológico, vamos a ir viendo varios. Vamos a ir analizando uno por uno lo que está pasando ahora, las ideas que se están proponiendo, que son contrarias a Dios o que quieren involucrarnos y que nos van a afectar. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Vivir en las apariencias es una de las estrategias que se verá en los últimos tiempos. Aunque en la iglesia cristiana se introducen muchas personas que simulan ser discípulos de Jesucristo, pero en lo privado y en sus acciones no creen y se burlan de Dios y sus mandamientos. Un día, una persona me dijo a mí algo que me dejó entre escandalizado, molesto de todo. Me dijo que su estilo de vida cristiana era no muy adentro para que te queme, ni muy afuera para que te enfríe. ¿Y de qué santo sacó ese texto? ¿De qué lugar de la Biblia sacó ese texto? Son enfoques de vida. Hay gente que vive de apariencia porque ser una persona religiosa, hay un montón de personas, hace poco también estaba viendo un programa y me daba cuenta de cómo un hombre le perjudicó la vida a su hija, a su hijastra y abusó de ella incluso. Y fíjese usted en esto, que para tocar a la muchachita, abrazarla, una vez la muchachita tenía un sueño y él la abrazaba y oraba con ella. Y la muchacha decía, pero como me tocaba de una manera rara. Dice, con apariencia de piedad. Entonces, y eso es lo que tenemos, son personas que simulan, que creen en la eficacia de la piedad, pero no creen en eso. Algunos se burlan de los mandamientos de Dios, no creen en la eficacia y el poder del Evangelio. Sin embargo, David, el Señor ha demostrado que el elemento renovador del Evangelio de Jesucristo es enorme. Él ha cambiado la vida de mucha gente. El Señor ha cambiado la vida de mucha gente. Hay una enorme, miles y millones de testigos a nivel
de la muerte de Jesucristo para adelante, que han dicho cómo el Señor, a través de su mandamiento, le ha cambiado la vida. Tenemos una nube de testigos a través de la historia. Y nosotros también somos testigos de él, de cómo Dios, por su misericordia, nos cambió la vida. Nosotros nos podemos parar y decir cómo Dios afectó nuestra vida y qué habría sido de nosotros sin Dios. Entonces hay una nube de testigos. El Evangelio no se afirma en cosas solamente. Hay mucha gente que le gusta la apariencia. Bueno, con eso voy a dejar el estudio hasta aquí hoy día, porque lo otro ya meterme un poquito más. Entonces, vamos a seguir con esto, porque quería que tuviéramos una idea bien clara de dónde va, cómo van a ser estas características que tienen los hombres en los últimos tiempos, que van a construir lo que va a ser el ideario ideológico de esas ideas que vamos a tratar. Por ejemplo, ideas como esto que estamos viendo del matrimonio homosexual. Hermano, hay cosas que el diablo ha atacado. El matrimonio lo estableció Dios. Y como dijo un Kant, que yo voy a tratar de tener eso, Kant dijo, el matrimonio, y han tomado el matrimonio, algo que estableció Dios, eso que es algo santo, que está santificado por Dios, y lo han trastocado. El arcoíris le pertenece a Dios y no al mundo gay. Y el mundo gay tomó el arcoíris, que es de Dios, para usarlo en contra de Dios. Con el aplauso y el aval de las autoridades. Voy a para la próxima semana a ver si tengo un video del rabino Kant, cristiano, que en el Congreso de los Estados Unidos, parece que yo se lo mostré a usted, plantea cómo se tomó el arcoíris, cómo se tomó los vasos sagrados de Dios, que fue lo que hizo, ¿se acuerda usted? Que eso fue lo que hizo el rey de Babilonia, cuando mandó para celebrar sus cosas, mandó a sacar los vasos sagrados de Dios. Y apareció el dedo en la muralla, en la pared. Él tomó los elementos sagrados de Dios. Y la sociedad actual está tomando elementos sagrados de Dios, que es el matrimonio, para hacer lo que propuso el presidente de este país ahora. Y ha tomado el arcoíris, que es otro elemento sagrado de Dios, que lo puso como una señal. Porque hasta antes de eso no se había visto arcoíris. Porque el arcoíris vino con la lluvia, y desde antes del diluvio no había lluvia. Dice que era un rocío el que regaba la tierra, ¿se acuerdan? Y la Biblia dice que era un rocío que regaba la tierra. Entonces eso es lo que nosotros se están tomando, y Dios no va a pasar por alto eso. No va a pasar por alto eso. Que se usen sus elementos sagrados para pervertirlo y usarlo contra el mismo Dios que los creó. Eso es parte del estudio que vamos a tener. Es parte de lo que vamos a ver. Hasta ahora hemos definido y quise definirle a ustedes cuáles son las características de los hombres que van a crear todas estas ideologías contra Dios. Hermano, espero que si hay alguna pregunta, una intervención, espero que